Buen día a todos. Iniciamos con nuestra querida clase de dolor. Clase, ¿sí?, en la cual vamos a ver uno de los síntomas más frecuentes en las consultas, a ver cómo funcionan. Voy a dividir en dos partes, es decir, una pequeña parte un poco más histórica, un poco más introductoria, con algunas teorías un poco más antiguas, y después ya vamos a entrar en distintos mecanismos en un segundo video, justamente para que no se quede muy extenso. Recordando que voy a definir al dolor como una experiencia sensitiva y emocional molesta que puede estar relacionada a un daño real o potencial. Espera ahí, ¿cómo así? Daño potencial a los tejidos. Sí. ¿Por qué? Porque si yo me acerco mi mano al fuego, voy a sentir el dolor antes de quemarme. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo, por medio del arco reflejo, yo retire antes que se ocurra ese daño. Por eso el nombre, ¿sí?, de daño potencial a los tejidos, ¿sí? Y yo voy a intentar hacer mi arco reflejo, voy a intentar reaccionar en contra de ese dolor. Claro que voy a estar, sin dudas, todo esto va a estar relacionado por la reacción, ¿sí?, ante el dolor según la intensidad del mismo. Es decir, yo voy a tener una reacción diferente según la intensidad del dolor. Es decir, si uno se quema de golpe, directamente, bien intenso, rápidamente voy a reaccionar. Ahora, si uno se va acercando a la fuente de calor, ¿sí?, despacito, ¿sí?, es menos intenso, entonces mi reacción también es diferente. Reparen, uno de los grupos ya tuvo esta clase, inclusive dijimos, ¿sí?, cuando vi esta imagen, acá mostré esta imagen, ahora dije, bueno, ¿qué puede ser? Me dijeron hígado. Cuando me dijeron hígado, les pregunté, ¿quién fue el profesor de anatomía de ustedes? Quería matarlos, ¿ok? ¿Qué puede ser? Y puede ser vaso, puede ser estómago, puede ser diafragma, puede ser corazón. Corazón, claro, cara diafragmática del corazón, puede ser en esa región. Pero no solo eso, puede ser una quemadura en la piel, puede ser un golpe en el cartílago costal o en la costilla misma, una fractura. Es decir, según ciertas características del dolor, yo voy a conseguir diferenciar, bueno, es acá afuera, es allá adentro, qué puede ser, cómo va a estar relacionado. Esa es la intención de la clase de hoy, que al final de la clase, ¿sí?, sepamos distinguir un dolor del otro. Como decía, es un síntoma frecuente, va a variar ampliamente en intensidad y no va a respetar ningún grupo etario, solamente se va a presentar de una manera diferente en varios grupos etarios. Por ejemplo, niños, ¿sí?, él no me va a decir me duele acá, pero va a volverse irritable, va a empezar a llorar justamente por estar sintiendo dolor. Y el anciano, claro, inclusive diabéticos también, ya estuvimos hablando, tienen menores reacciones ante el dolor. Y claro, va a alterar la conducta de la persona, como ya dije, crianza irritable, o mismo una persona con un dolor físico todo el día, también se vuelve más irritable. Claro ejemplo, Doctor House, para los amantes de las series. Ahora pueden aprovechar, poner todas sus series en día, pero sin dejar la materia, ¿sí?, acumular, y puede consumir toda la atención en sujetos. Entonces, voy a tener también acá un sistema de analgesia. Es decir, una persona que está en un estrés, una persona que se encuentra con el simpático bien activado, es decir, en la guerra, por ejemplo, hay relatos de personas que recibieron tiros y no sintieron dolor. ¿Por qué? Por este sistema de analgesia endógeno que va a modular la sensación de dolor. La persona no va a sentir dolor en ese momento, solamente después siente
cuando pasa. Vamos a estar hablando también de este sistema de analgesia, cómo funciona, dónde se encuentra y también en el segundo horario de clase. Voy a tener entonces dos grandes tipos de dolor, el dolor nociceptivo, el dolor neuropático. Voy a estar explicando esto también en el segundo tiempo de clase, y el dolor, sobre todo nociceptivo, va a estar relacionado a los nociceptores. Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres, son receptores del dolor que van a estar dispersos en la superficie de los órganos. ¿Cuáles? Hay algunos órganos que tienen más nociceptores que otros. Entonces, cuando yo estimulo este nociceptor, yo siento dónde está ocurriendo el dolor. Diferente, es decir, yo estoy estimulando la terminación nerviosa, la terminación libre. Diferente de si yo corto el trayecto por el cual ese nervio, o inclusive si es que yo agarro y algo afecta el trayecto de ese nervio del nociceptor. Entonces ahí yo voy a diferenciar a un dolor neuropático, es decir, duele toda esta región. Claro ejemplo, duele toda esta región, toda la región posterior, ¿sí?, del muslo hasta llegar a la pierna. Entonces estoy hablando de un dolor, de un problema en el trayecto del nervio que va a generar dolor en toda la región donde ese nervio está inervando. Famoso, bien conocido ahí, es la famosa ciatalgia. Reparen, como les decía, tengo el dolor nociceptivo acá en la terminación nerviosa. Si es que yo lesiono el trayecto, dolor neuropático. ¿Cuál es la idea? La idea es que esto me genere un arco reflejo rápidamente. Este dolor tiene que llegar rápidamente hasta el sistema nervioso central para que yo realice el arco de reflejo. ¿Para qué? Para que no ese dolor, ese daño potencial no se materialice en daño real. Y para eso se elaboraron varias teorías. La primera fue la teoría de la especificidad. Dice que el dolor es, la modalidad de sensación del dolor es independiente y que van a ser transmitidas por receptores específicos. Estos receptores van directamente hacia la región del prosencéfalo, ¿sí?, que es el lugar donde voy a experimentar el dolor. Muy lindo. Sí, muy lindo, perfecto. ¿Cuál es el problema con esta teoría? Es que esta teoría no lleva en cuenta los sentimientos de la persona. Es decir, dice que el dolor es algo mecánico que ocurre y siente, o que no ocurre y siente. No tiene en cuenta eso. Es decir, la persona que, por ejemplo, en el día a día siente aquella cefalea, en el día a día está acostumbrada a andar con esa cefalea, pero ahora está trabajando y tiene que estar produciendo, no va a sentir dolor. ¿Por qué? Porque emocionalmente se prepara, está pronta para superar ese dolor. Ahora, el otro ejemplo, la persona que emocionalmente está sensible y experimenta cualquier sensacioncita de dolor. Muchas veces el dolor ni existe, pero está sintiendo dolor. ¿Por qué? Claro ejemplo, las mujeres en aquellos días, día da onza, día de TPM. Claro ejemplo, ¿sí?, en la sensación de dolor. Reparen que acá esta teoría no tiene en cuenta eso, y es ahí donde se pega. Luego apareció la teoría del patrón. Dice que
los receptores del dolor van a compartir varias terminaciones con otras modalidades, con otros receptores sensitivos. Y algunas de las mismas neuronas pueden entonces recibir sensación dolorosa y recibir sensación no dolorosa. Es decir, según el patrón. Por ejemplo, ¿me genera dolor? No. La misma terminación nerviosa, ahora si yo aprieto, ¡eita! Me generó dolor. La misma terminación nerviosa. Y es acá donde peca también la teoría del patrón, porque me está diciendo que la misma sensación está viniendo por la misma terminación nerviosa. Va a depender del patrón del movimiento. Entonces una persona que está llevando una aguja, está extrayendo sangre ahí, está tomando una inyección intravenosa, no siente dolor. Por el patrón, no sentiría dolor, pero la persona siente dolor. Tampoco dio cierto, hasta que llegó la teoría del control de compuertas. En esta teoría agarró y dijo, bueno, que hay unas pequeñas compuertas, y estas compuertas agarran y cuando yo digo, bueno, estoy recibiendo una inyección, yo siento dolor, pero estas compuertas se cierran y no dejan pasar el dolor. No dejan pasar el dolor, ¿por qué? Porque yo sé que es algo que yo necesito pasar, que es algo bueno. Entonces el dolor disminuye. Diferente que si alguien viene y sin que yo me dé cuenta, me hinca con una aguja. Ahí yo siento rápidamente el dolor. ¿Por qué? Porque estas compuertas simplemente se abren. Como les decía, según esta teoría, las neuronas que van a estar en el medio van a tener un mecanismo de compuerta que van a ser activadas por fibras de gran diámetro. Entonces, esa propagación más rápida va a llevar la información táctil y una estimulación rápida va a hacer que yo simplemente sienta el dolor, retire por arco reflejo. En esta teoría yo consigo entender por qué una persona consigue soportar el pequeño dolor de una inyección, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas compuertas se cierran. Todas teorías que fueron propuestas, la más aceptada hoy en día es la teoría del control de compuertas. Claro, debemos de conocer cómo fue pasando de evolución en evolución estas teorías. La más aceptada es el control de compuertas, inclusive voy a mostrar dónde está el control de compuertas en el segundo horario de clases. Foi. Tranquilísimo hasta ahí, chicos. Vamos a almorzar, ¿sí? Y volvemos a la tarde. Claro que el